Y a pesar de que hay días que sentimos que la situación se complica, y esa es la realidad, los casos van en aumento, los casos y las muertes van en aumento, pues tenemos que seguir hablando de este reto que tenemos en Quintana Roo para ofrecer un servicio que cree certidumbre y confianza para aquellos que nos visitan. Y es que esta semana el gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer en un comunicado a través de sus redes sociales que se inició ya oficialmente a partir del martes 26 de enero del 2021 las pruebas contra COVID-19, estas diferentes pruebas, dependiendo de qué sea lo que pida cada país, que se van a hacer tanto en hoteles como en el Aeropuerto Internacional de Cancún para todos los viajeros, para todos los turistas que regresan a sus hogares. Exactamente, como bien lo comentas, todo esto debido a ya una normativa que se viene trabajando desde varias semanas, precisamente, donde ya Estados Unidos y Canadá ya está como muy establecido que necesitan hacerse una prueba mínimo 72 horas antes de poder viajar. Esto, evidentemente, con motivos muy necesarios y justos de que exista, o que no exista, perdón, la propagación del coronavirus, en este caso COVID-19, puesto que en sus países se había notado que había gente que venía del Caribe mexicano que podía traer el coronavirus, y pues como medida de seguridad, como bien lo comentas, para que no se tenga esta mala imagen del Estado, se decidió implementar una, en mi opinión, la verdad, de las mejores medidas que han puesto, donde quieren darle servicio a 20,000 personas diarias. Es un número bastante grande. Locura, de verdad, es un reto, no son enchiladas, no es tan fácil de, oye, ya voy a empezar a hacer las pruebas mañana. Así nos tocó porque tenemos que cumplir con los parámetros que están pidiendo otros países. Tenemos que recordar también que hay otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que están bloqueando las llegadas de vuelos de ciertos lugares que ellos consideran que hay grandes contagios en unas nuevas cepas, por ejemplo, de Brasil, de Sudáfrica, del Reino Unido. No hay vuelos de ese lado. Entonces, nosotros tenemos que reforzar las medidas y tenemos que reforzar nuestra capacidad de hacer pruebas para que de verdad muestren que hay pruebas negativas y que los viajeros no nada más están viajando a México para contagiarse, y eso también nos puede ayudar a nosotros. Y es que en una entrevista para Forbes México, la directora general de Equiver, Patricia López, dio a conocer que se van a contar 10 puntos para hacer pruebas en la Terminal 3, la cual pues es mayor influencia de vuelos a nivel internacional. También van a haber 2 en la Terminal 2 y 2 en la Terminal 4, ¿cierto? Sí, la verdad, esto me parece una muy, muy importante. Dentro de la entrevista, lo que dijo en general fue que es evidentemente completamente un reto. O sea, 20,000 personas diarias, bien lo comenta, es una inversión bastante fuerte, hablando del sector privado, hablando del sector público. ¿Por qué? Porque no son pruebas que sean gratis o muy baratas, la verdad, y dan la certeza. Hay que recordar que también esas pruebas que se aplican, porque mucha gente comenta, oye, pero como es México, puede que digan, oye, sí, está bien, toma tu certificado falso y ya. No, son pruebas que de verdad están aprobadas, tienen su certificado, tienen validez a nivel internacional, precisamente para poder hacer este traslado. Y la verdad, que comente que esto se va a llevar de buena medida, habla muy bien de toda la estrategia que está llevando. Ya hablamos que la Terminal 3, donde mayor afluencia de gente hay, fuera de que viajes internacionales, Estados Unidos, Canadá, es donde mayor gente hay viajando, y la verdad, que sean estos 10 puntos que se tiene que ver más o menos cómo se va a ver el abasto, porque 10 puntos suenan bastantes, pero 20,000 personas para 10 puntos es todavía muchísimo más complicado. La verdad, hay que tener en cuenta varios de los esfuerzos que van a hacer. ¿Para qué? Para poder dar esta balanza de dar, recibir, si es completamente necesario y factible a la larga, porque la verdad no es algo que se vaya a hacer únicamente ahorita, porque no sabemos hasta cuándo, tristemente, se va a tener que alargar el plazo de tener que hacer esta prueba. Claro, podría ser ya parte de la nueva normalidad de los viajeros en Quintana Roo. Lo que sí es que el equipo de Encadena se lanzó a ver cómo están implementando estas pruebas, diferentes pruebas que existen en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Ahí están las diferentes medidas de seguridad, están los módulos, están el equipo especial que requiere, porque tenemos que recordar que también, pues, hay todo un trabajo detrás, porque tenemos que equiparar el servicio que se está dando normalmente en el ámbito turístico, ahora en un ámbito sanitario, ¿no? Ahí vemos los diferentes recordatorios que existen, por ejemplo, usar el cubrebocas, y cómo están estos módulos, estos viajeros que tienen que hacer su fila respetando la sana distancia, y que también tiene que haber un tema de coordinación, Rudy, no sé qué opines sobre esto, de el tiempo que te tienes que hacer la prueba para poder presentar bajo el número de horas que tengas que hacer. Sí. Es decir, si necesitas 72 horas, entonces tienes que tomarte un tiempo de tu descanso o de tus viajes
para poder ir a hacerte la prueba, ¿no? O si te la tienes que hacer ese mismo día que viajas con la prueba de antígenos, que es más rápida, por ejemplo, una de las que piden en Estados Unidos, la prueba de antígenos se puede hacer ese mismo día en la mañana, mientras estás esperando tu vuelo, pero entonces tendrías que llegar, si llegabas 3 horas antes para tu vuelo internacional, entonces tal vez vas a tener que llegar, no sé, 4 horas y media antes. Sí, se vuelve parte de esta nueva normalidad ya en el ámbito del viaje y que se vuelve un poquito complicado porque si bien ha habido a lo largo del año pasado y a principios de ha habido muchos percances en cuestión de viajeros. Ya recordemos que también se llegó a comentar que el número de viajes sí disminuyó, pero no tan exponencial como en el resto del país. Y precisamente con lo que comentas, pues hay que planear ahora sí, en vez de si antes nada más salías de, no sé, de tu casa con del taxi o del hotel, en este caso con 1 hora de anticipo, pues tristemente 2, sí matar un poquito la experiencia, pero tampoco hay que matar esa esperanza de no cuidar. Lo mejor es respetar, seguir los lineamientos y también pues continuar con esta congruencia de si ya hiciste un buen viaje y no te enfermaste en todo tu trayecto, pues ya tampoco te vayas a enfermar el último día que estás a expensas a 1 día o 2 horas de salir de tu avión. Así es, temas importantes para todos, el sector turístico, pero para realmente todo el estado. Y hablando de temas importantes, déjenme contarles que esta semana el gobierno de Quintana Roo recibió por fin los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2020. Recordemos que el censo fue llevado a cabo a principios y mediados de marzo más o menos del año pasado. Este censo se suspendió precisamente por toda la contingencia, pero por fin los resultados se tienen y nada más déjenme comentarles, escuche bien el dato que me parece muy impresionante. En Cancún, Quintana Roo se encontraron 1.857.985 habitantes, de los cuales 50.4% son hombres y pues evidentemente 49.6% mujeres. Hablamos que a nivel general, en todo el país, somos el estado número 24 con mayor cantidad de gente. La verdad es increíble, ¿no crees, Majo? Así es, digo, Quintana Roo no es un estado tan grande si lo comparas con el Estado de México, que tiene 16.900.000 personas viviendo en un solo estado, o la Ciudad de México, que son casi 10 millones, pero creo que el acercarnos un poco a los 2 millones de habitantes en nuestro estado, que es tan joven, pues habla sobre los retos, ¿no? El total de habitantes, justamente 1.365.328, se encuentra afiliados a una institución de salud, y esto es bien importante para saber la cobertura en algo primordial como el acceso a la salud. La edad promedio de los quintanarroenses es de 28 años, es decir, tenemos un estado conformado en su mayoría por población joven. Asimismo, en un índice de 6.8%, Quintana Roo es el estado con el mayor crecimiento poblacional de este país, y también pues la mayor cantidad de gente que emigran aquí por cuestiones de trabajo. Sí. Es decir, somos el número 1 en muchas cosas, en crecimiento, también en número de habitantes extranjeros que existen en Quintana Roo, especialmente la ciudad de Cancún salió como una de las 7 ciudades con mayor número de extranjeros. ¿Se entiende por qué? Así como también Tijuana o Mexicali al norte de nuestro país, para saber pues la cantidad de diversidad que tenemos por acá. Sí, eso es importante porque mucha gente podrá decir, sí, ok, censo siempre se hace cada cierto tiempo, ok, pero algo que es muy importante saber, ahorita ya viendo que somos 1 millón y tantitos más, casi los 2 millones, es importante saber cuánta gente hay, en qué sector está, para saber cómo pues, poder atacar también ese tema de vacunas, tema de pruebas y también, por supuesto, el tema de seguridad y empleos que se ve. Claro. ¿Para qué sirve el censo? Por eso se hace cada 10 años, porque de verdad es una labor titánica, y justo les llegó la pandemia cuando iban a terminar el tema de levantar los datos del censo, pues prácticamente esto ayuda a la creación y la gestión de políticas públicas, de saber cuántas escuelas se necesitan en determinado lugar, cuántos hospitales, que ahorita son tan importantes, y que los hospitales estén equipados precisamente para la cantidad de personas, dependiendo su edad, dependiendo el acceso al agua, el acceso a la electricidad, al internet. Por esto son importantes los datos del INEGI, y por eso hay que seguir defendiendo a los órganos autónomos como el INEGI, como el Coneval, que mide la pobreza también en nuestro país. Entonces, pues bueno, tuvimos esta información importante. Si quieren checar más, métanse a nuestra página de encadena.mx y también a través de nuestra cuenta de Instagram, que nos pueden encontrar como Encadena Noticias. Subimos
infografía en la que justamente vemos que, por ejemplo, más mujeres que hombres en México, entonces pues también hay que gestionar políticas públicas que sean a favor de tantas mujeres, como también en el empleo, en la cuestión de generación de empleo. Quintana Roo ha logrado tener pues un avance, pero recordemos que el 2020 pues si no nos ponemos las pilas, eso llegó a cambiar muchas cosas y ahorita tenemos que mantener eso, ¿no? Sí, o sea, el índice de desempleo del año pasado fue tremendo, la verdad, y hubo una recaída precisamente en los meses de marzo, se fue levantando, pero el año no cerró tan bien, la verdad, en comparación a lo que vamos de sí ha habido una mejora. Hay que decir que ya, evidentemente, ya ha habido un poco de aplicación en cuanto a pruebas, en cuanto a esta parte de la vacuna ya para ciertos sectores, en este caso el salud, pero pues sí, muy importante conocer esto, porque pese a que no te dediques a algo, sea noticias, sea turismo, sea político, de verdad, esta información te sirve a ti para poder tener en conciencia la gran cantidad de gente que es, el por qué se deben exigir derechos, por qué se deben exigir que se aprueben ciertas cosas como lo que pasó en el Congreso ya con la digamos, esta parte de las feministas, porque fue importante. Y tú dirás, pero ¿por qué tal vez es muy poca gente? No, bien lo comentaste, o sea, hay más mujeres en México, que también hay más casos de violencia contra la mujer. O sea, hay que ver esta balanza de saber por qué se piden las cosas, para qué pedirlas, a quién pedirlas, y también, aunque no lo creas, los números del censo te ayudan a todo esto.